Hablaremos hoy de Jacobina Menz, que era una dama que anduvo por el Brasil allá a mediados del siglo XIX y que era anabaptista. Los anabaptistas eran miembros de una secta alemana cuyo fundamento era la creencia de que el bautismo solo podía ser recibido por los adultos, como Jesús. De modo que cuando un nuevo integrante entraba al grupo, se procedía a una segunda ceremonia bautismal, segunda y verdadera, ya que ellos daban la primera como no existente. Algunos jefes anabaptistas, ya a principios del siglo XIX, incluso antes, viajaron a América e incluso a América del Sur, ¿no? Allá por el año 1824, unos cuantos alemanes emigraron al Brasil. El gobierno los recibió, pero los mandó a Río Grande do Sul. Como consecuencia de esa colonización, los alemanes confinados a zonas muy poco transitadas casi no se mezclaron con los brasileños. Entre los inmigrantes alemanes había un contingente de anabaptistas. Uno de ellos se llamaba Liborio Menz. Ni bien llegó, se puso a construir una capilla evangélica. Liborio desarrolló tímidamente el credo anabaptista, tuvo su familia, etc. Pero su nieta, atención, Jacobina, iba a recrear o iba a construir una experiencia formidable. Jacobina se casó con un tal João Moer. Un buen día, João oyó una voz divina que le ordenaba abandonar el trabajo de los campos y convertirse en un sanador. En general se oyen esas voces divinas que lo instan a uno a abandonar el trabajo de los campos y convertirse en un sanador, pero rara vez se oyen voces divinas que le ordenan a uno a abandonar la sanación y dedicarse al trabajo de los campos. Salvo ahora. A partir de entonces comenzó a hacer milagros este señor João todos los días. Todos los días se mandaba algún milagro. La vida de João y su mujer Jacobina cambió. Los enfermos acudían en masa hasta la casa de la localidad de San Leopoldo y llovían los regalos de agradecimiento. Mientras el marido recibía a los pacientes y los curaba, Jacobina comentaba la Biblia. Poco a poco se estableció una especie de ritual y se formó una comunidad religiosa, que en un principio formaban 34 familias. Jacobina era la gran sacerdotisa de esa comunidad. Parece que se vestía con velos blancos, usaba una corona, pronunciaba discursos incendiarios y cada tanto tenía algún ataque de felicidad mística. Bueno, por esos tiempos ella ya dominaba a su esposo. Ya lo tenía. Y había conseguido ser atendida con mayor fervor que el que le dispensaban a las curas de João. Y eso que no curaba nada, pero bueno. Jacobina se creía refundadora del anabaptismo, pero más bien parecía una caricatura de sus antepasados. Había impuesto unas prohibiciones tremendas. Los discípulos no podían beber, ni bailar, ni jugar. El 18 de mayo de 1872, Jacobina se declaró la reencarnación de Cristo, ni un poco menos. El marido le preguntó, con envidia quizá, si no hubiera sido preferible ser la reencarnación de Magdalena, pero ella insistió que no. Eso quería él. Claro, ella insistió en que no. Eligió entonces Jacobina 12 apóstoles, entre ellos su propio marido João. Ahí estuvo bien. Pero anuló todos los matrimonios existentes entre sus discípulos y entonces volvió a casarlos a su capricho, lo cual de paso le permitió a ella misma volverse a casar con Rudolf Senn, que era mucho más bonito que João. Esto no quiere decir que se hubiera instalado algún tipo de libertad sexual. No. En verdad, la comunidad era sometida a una severa obediencia militar. La desconfianza hacia los libros fue un rasgo permanente de los anabaptistas. Se prohibió a los niños aprender a leer.
Artículo primero. Se prohíbe a los niños aprender a leer. Algunos de los seguidores, que eran unos 300, empezaron a cansarse. Veo cómo es. Se negaron a obedecer. Otros presentaron incluso una demanda contra la secta. Jacobina Menz continuó con su prédica. Un día tuvo incluso la ocurrencia de predicar el fin del mundo, con multitud de detalles sangrientos y con una fecha determinada, desde luego. Pero, lamentablemente, llegada esa fecha, el mundo no terminó y Jacobina perdió mucho crédito, imagínese. Muchos de sus seguidores atacaron a los que demandaban a la secta. Y entonces hubo enfrentamientos. Los que estaban a favor de Jacobina con los que estaban en contra. Finalmente apareció la cana. En medio de la garufa se hizo presente la yuta. Enterada Jacobina de una posible represión, construyó junto con sus fieles un templo fortificado. Acá parece que lo hubiera construido de un momento para otro. Oyeron que venía la cana y se apresuraron a construir un templo fortificado en el cual se atrincheraron. Me parece extraordinaria esta parte del relato. Ahí viene la cana, dijo uno. Muy bien, construyamos inmediatamente un templo fortificado en el cual nos atrincheraremos. Allí dentro de la trinchera, fundó una especie de foro sagrado. E incluso estaba la cana rodeándola, ¿no? Pidió a un artista que había allí. ¿Hay aquí algún artista?, preguntó. Sí, yo, dijo uno. Que pintara una última cena con ella en el lugar central, imagínense. La obra, que prometía ser un espanto, ¿no? No pudo terminarse porque cuando estaban por empezar incluso, atacó el ejército que destruyó el templo fortificado. Ya que pinten una última cena es melancólico. Ahora, que ni siquiera esa cena tengas y que en realidad la última pase a ser la penúltima, de la cual no hay registro. Claro, eso ya es patético. Bueno, entonces el caso es que en el entrevero del ataque del ejército murieron unos cuantos. Murieron la propia Jacobina Menz y en verdad casi todos los discípulos. Algunos de los que sobrevivieron esperaron a que sucediera lo que el Nuevo Testamento explica tras la crucifixión de Cristo, a saber que Jacobina Menz resucitara. Pero, al menos hasta el momento, ella no resucitó de modo alguno. Y así termina esta historia con la no resurrección de Jacobina Menz. Extraordinario. Yo le dedicaría esta charla a Joao, al marido, ya que es enojoso tener una mujer dominante que además se crea la reencarnación de Cristo y que se case con otro. Eso para los que se quejan de la mujer que tienen. Fuimos a buscar tangos ¿De Jacobina? de Jacobina Menz o de historias de mujeres anabaptistas. No hay ninguno. Pero estaba Misa de 11. Sí, bueno. Es un tango que alude a las misas de 11. Y lo escucharemos en la versión de Agustín Irusta, acompañado por Lucio de Mare, ambos integrantes del trío argentino. Ese día descansó Roberto Fugaso.